Gálatas, capítulo 3, versículo 25. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque el Señor es Señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Quisiera que en nuestra serie que llevamos ya el tiempo con Gálatas, nos detuviéramos en el resultado de todo lo que se ha estado diciendo, o uno de los resultados de todo lo que se ha estado diciendo acerca de la fe y de la salvación, del encuentro con Cristo, y todo por gracia y no por obras, etc. En esta idea que a veces, muchas veces es ignorada o es malentendida. Versículo 26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Es un concepto muy mal entendido. Por una parte, vemos muchísima gente en nuestro país y en todo Occidente y allá donde ha habido una influencia del cristianismo, de la religión en general, pensar que todo ser humano es hijo de Dios. Y que por tanto tenemos a un Dios que nos es como Padre y que es Padre de todos y cada uno de nosotros. Tenemos aquí ahora la oportunidad una vez más de corregir este error. En ningún lugar de las Escrituras se nos enseña que todo ser humano es hijo de Dios. Pero no solamente es que tengamos que corregir este error para aquellos que se consideran hijos y no lo son, sino que también hemos tomado nosotros los creyentes muchas verdades y las hemos hecho tan normales en nuestras vidas que hemos perdido el privilegio o el gozo de disfrutar de esas verdades y de hacerlas nuestras. Es como la mayoría de nosotros, si no todos aquí en este lugar, hemos nacido sabiendo que en nuestras casas llega el agua y que lo único que hay que hacer es abrir el grifo y tener agua, incluso fría o caliente. Pero durante otro tiempo esto no fuera así. Vosotros notáis que el día que se corta el agua o que se corta la luz, la crisis entra en nuestros hogares. ¿Y ahora qué haremos? Que se nos estropean todos los frutos del frigorífico, o no tenemos agua para beber o para lavarnos. Es un privilegio o es una bendición que hemos recibido en nuestro país, que no fue siempre así, y por tanto no valoramos el gran gozo de ir a nuestras casas después de nuestra reunión y poder tomar el agua fresca o poder encender la luz. Hay verdades en las Escrituras que las hemos hecho tan normales y corrientes como parte nuestra que no sabemos valorar la gran riqueza que está expresando y no sabemos utilizarla de la manera adecuada para traer bendición a nuestras vidas. Por eso es que necesitamos detenernos
como lo hace Pablo aquí en su carta, acerca de ser hijos de Dios y lo que esto significa. No es el único lugar donde Pablo lo va a hacer, porque podéis mirar, por ejemplo, en la carta a los romanos, o podéis mirar también en la carta a los colosenses, donde se nos habla de esta idea también, se nos trae diferentes elementos o partes. Pero también lo hace Juan en su comienzo de carta, ¿no? Y todos los que creyeron fueron considerados o llamados hijos de Dios, Juan 1:12. O lo vais a su primera carta de Juan también, en donde se nos señala el privilegio y las bendiciones de ser hijos de Dios. Se nos dice un poco más adelante que esta bendición de llegar a ser hechos hijos de Dios no es por naturaleza, sino que es una adopción, adoptados. Lo hemos estado viendo en los jueves también, hace unas cuantas semanas, de esta bendición también. Quiero que nos detengamos y quiero que valoréis, cada uno de vosotros, si es que sois creyentes, lo que esto significa. En primer lugar, Pablo, por supuesto, tiene que explicar el modo por el cual una mera criatura, una obra de Dios, como somos tú y yo, puede llegar o ha llegado a ser hijo de Dios. Tenemos que tomar nota. Cuando nos dice, pues todos sois hijos de Dios, ¿cómo es esto? Dice, por la fe en Cristo Jesús. No todo ser humano es hijo de Dios. Aun cuando sea criatura amada, por supuesto que Dios ama a todas sus criaturas y sobre todo a aquellos que han sido creados a su imagen y semejanza. Pero eso no nos hace hijos de Dios. El ser hijos de Dios no es por raza. No hay nada en nuestra naturaleza que nos haga o que nos impida el ser hijos de Dios. No es una raza específica, judía o hebrea o como queramos verlo. No es, por tanto, por naturaleza, no es por nacimiento. Es por fe. Tenéis que calcular y pensar, cada uno de los que estáis aquí en esta mañana, la gran diferencia que hay entre tener a Dios como el Creador y tener a Dios como el Padre. Es una diferencia abismal. No podremos llegar a comprender la distancia que hay en ser simplemente algo hecho de las manos de Dios, misericordiosas, benditas, hermosas, a llegar a ser hijos suyos. Y con todo lo que eso implica. Y ese paso de ser criatura a ser hijo es por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Si queréis una tarea para cuando vayáis a casa, contar las veces que Pablo cita a nuestro Señor Jesús, o Cristo solo. Cerca de 40 veces. Es una carta muy pequeña, es corta y casi tiene que utilizar en cada parte de ella, en cada versículo, Cristo, 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 una y otra vez, porque todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que hemos alcanzado, a todo lo que aspiramos es Cristo Jesús, el Señor Jesucristo. Y otra de las cosas que nos dice es, vosotros sois hijos de Dios ahora, ¿cómo? Por la fe puesta en el Señor Jesucristo. Dios el Padre o quizá el Espíritu ha venido y ha obrado en ti, te ha abierto los ojos, te ha dado un conocimiento acerca de ti mismo y la realidad tuya, tu situación y tus circunstancias, pero te ha obrado de tal manera ahora para que puedas responder a esta gran bendición por gracia que es por medio de la fe en el Señor Jesucristo. La fe no es un mérito. La fe no es una obra. No estás tú capacitado para decidir si eres o no eres hijo de Dios. Tú no tienes nada que pueda hacer, que pueda producir el llegar a ser adoptado por Dios. Toda la acción, todas las circunstancias es dominada y es tomada por Dios, pero de alguna manera, de una manera gloriosa, milagrosa, Dios ha querido obrar en ti, sea quien seas, en esta mañana, para que puedas llegar a entender la gran diferencia que hay en ser una criatura que se mueve para la gloria de Dios, a pasar a ser hijo de Dios y heredero suyo. Y que eso lo hace por una comprensión que te ha dado a ti en tu mente y en tu corazón para que veas al Señor Jesucristo como tu Salvador
y después como tu Señor, por medio de la fe. Es decir, una confianza plena, total, absoluta en la persona y en la obra del Señor Jesucristo. Efesios nos lo está diciendo. Y recordáis no solamente en Efesios 1, sino Efesios 2, versículo 8, por medio de la fe, para que no sea por obra, para que sea por gracia. No lo entendemos, no lo podemos llegar a comprender. ¿Cómo es que una manada de hombres y mujeres como nosotros, torpes y llenos de pecado y de circunstancias difíciles, que en un tiempo cuando recordamos estábamos tan lejos de poder aspirar a entrar a formar parte de la familia de Dios, hayamos cambiado y sido transformados de tal manera que no veamos a Jesús meramente como una figura histórica, aun cuando fuera apreciable, sino que lo viéramos como nuestro Salvador y que llegáramos a poder poner nuestra confianza en Él para que tú y yo ahora pudiéramos a formar parte de lo que Dios ha querido que seamos hijos suyos. Pero no solamente es por medio de la fe, sino que ahora nos dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Aquí no se está refiriendo al bautismo de agua, aun cuando el bautismo de agua es el simbolismo de lo que quiere y estamos tratando. El bautismo no añade nada, ni te quita pecados, ni te transforma. El agua no tiene ningún poder milagroso, aun cuando la pongan en las manos del más grande de los sacerdotes que pueda inventarse este mundo. El agua no tiene ningún poder. Ahora, nuestro Señor Jesucristo sí lo tiene. Y cuando somos bautizados con Él o en Él, cuando somos revestidos de Él, entonces aparecemos como nuevas criaturas. El poder entrar en Cristo y salir de Él después de esa experiencia de salvación y de conversión, salimos de tal manera transformados o revestidos de las ropas, incluso del Señor mismo, que ya no podemos ser el mismo. Cuando estamos hablando de conversión y estamos pasando a ser parte de la familia, a ser hijos de Dios, no estamos hablando de una mera teoría, de una verdad que se pueda escribir y que podamos recordar, pero que no significa nada más. Estamos hablando de un hecho concreto que se especifica y se manifiesta. Lo que nos está diciendo es que cuando pasamos a ser hijo de Dios no es una mera palabra que se ha pronunciado en la eternidad, sino que un día, en un tiempo, vosotros erais otros y erais diferentes, pero que cuando pusisteis vuestra fe en el Señor Jesucristo, fuisteis transformados y cambiados, y ahora sois distintos. Porque lo que antes hacíais ahora ya no lo podéis hacer, porque ya no sois meras criaturas, ahora sois hijos y actuáis de manera diferente, o debéis de hacerlo según cómo habéis sido transformados y renovados o revestidos. Y no solamente que somos revestidos de algo que Cristo te da. Pablo y la Escritura es sorprendente y es gloriosa, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. A veces hemos pensado, y creo que también tiene parte de su verdad, de cómo nosotros hemos puesto las ropas de justicia y de las ropas de santidad de Jesús sobre nosotros. Nos hemos quitado nuestro viejo hombre, nuestra vieja naturaleza, aquellos vicios, aquellas dependencias, aquellas cosas desagradables, los harapos que nosotros podíamos tener de nuestra religiosidad vana y falsa, toda aquella oscuridad de polvo y cieno que traíamos del mundo, nos hemos despojado de ella y ahora nos hemos revestido de la justicia y la santidad, el esplendor y la hermosura de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es una gran verdad, la disfrutamos. El poder saber que delante de los ojos ya no son nuestras obras, sino las obras de Cristo. No son nuestros ropajes, sino la ropa de Cristo. Pero Pablo no está diciendo esto aquí. Lo que está diciendo es que en el momento en que nosotros hemos puesto nuestra confianza en el Señor Jesucristo, somos revestidos de Él mismo. De tal manera que de alguna forma Dios nos mira a nosotros y ve a su Hijo. Cristo mismo es el que nos cubre, Cristo mismo es el que nos protege.
Cuando nosotros nos presentamos, sea como sea, delante del trono de gracia, de la gloria de Dios, resistimos y somos lo que somos, podemos permanecer porque Cristo es nuestra pantalla, porque Él es nuestro protector, porque Él nos llena todo. No solamente son algunas cosas que Él en su misericordia te ha querido dar, sino que Él te cubre. Claro, no lo puedes ver en tu vieja naturaleza aún que opera en ti, todos los pecados que obra en tu vida y esta situación que te encuentras delante del mundo. Pero recuérdalo, que esto es lo importante y esto es lo glorioso. Cuando estás en la presencia de Dios, no es esa pobre criatura que lucha por no pecar y peca. No eres esta parte del mundo que todavía seguimos en conflicto. Cuando estás delante del trono de Dios y tienes que venir juzgado, Dios ha puesto delante de ti, o Cristo se ha puesto a sí mismo en medio de Dios y de los hombres. Estamos bautizados y por tanto estamos revestidos del Señor Jesús. Lavados por su sangre, cubiertos con su sangre, como lo hacía el Antiguo Testamento en el altar. Este es el modo. Por tanto, si tú piensas que has venido aquí pensando que como eres hijo de creyente o porque eres de cierta raza o porque tienes cierto conocimiento que eres hijo de Dios, estás equivocado y estás errado, peligrosamente errado. Uno llega a ser hijo de Dios simplemente, sencillamente y poderosamente por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Y nos ha dicho Pablo también que este modo es que en el momento que has puesto tu confianza, tu fe en la persona y en la obra del Señor Jesucristo, has sido bautizado en Él y revestido por Él, para que Dios solamente vea a su Hijo en ti. Pero ¿cuál es el resultado? Bueno, se podrían nombrar muchos. En los estudios que hemos estado haciendo miércoles y jueves, decíamos que ser adoptados o ser parte de la familia de Dios es permanecer en una relación de amor con Dios. Juan, capítulo 10. De ser de una naturaleza divina. Fijaros la profundidad de esta frase en segunda de Pedro. Cuando somos hijos de Dios, entramos a formar parte de Él y somos de su propia naturaleza, con todo lo que eso puede significar. Tener acceso directo a Dios. No a través de la ventanilla de recepción. No a través de un confesionario anticuado y pasado antibíblico, no por medio de hombres que puedan interceder por nosotros, sino que ahora tenemos acceso directo a Dios por ser sus hijos. O nos dice en el Evangelio de Lucas que es la alta esperanza de bendiciones. ¿Cómo Dios no nos va a dar todas las cosas si somos sus hijos? Y alimenta a los pajaritos y viste a los lirios del campo. ¿Cómo te va a dar a ti las grandes cosas? ¡Qué gran expectativa! Por ser simplemente hijos de Dios. O esa confianza en las provisiones y en las circunstancias. La promesa de las grandes cosas que han de venir y que nos habla de la entrada a la eternidad en el cielo, de la herencia, que también aquí se nos dice. Hay muchas cosas que simplemente tú vas a recibir o has recibido, estás recibiendo y estás disfrutando o podías disfrutar por ser hijo de Dios. Pero no vamos a limitar a lo que nos está diciendo el texto. Podríamos ir por muchos pasajes de las Escrituras y creo que es conveniente que lo hagas, que leas las Escrituras, que te acuerdes de que eres hijo de Dios, no porque has nacido, sino porque has nacido de nuevo. Pero fijaros lo que nos está diciendo aquí, quizás solamente 4 cosas. Leemos otra vez, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. Esta es una de las grandes bendiciones que nosotros hemos recibido y recibimos y se nos declara cuando se nos muestra que somos hijos de Dios, hijos e hijas de Dios por medio de la fe. Ya no hay diferencias. Pues sí, hay diferencias, porque yo veo aquí todavía hombres y mujeres. Es decir, todavía no se nos ha cambiado el sexo. Todavía veo aquí razas de diferentes clases también. También veo niveles o estatus sociales distintos.
Es verdad que nos dice ya no hay judío ni griego, pero las razas siguen existiendo, no hay esclavos ni libres, pero los estatus sociales siguen existiendo, no ha cambiado nuestro género y seguimos siendo hombres y mujeres. ¿Esto qué es lo que nos quiere decir? Que ante Dios todos somos iguales, que ya no hay diferencias, que Dios no actúa por lo que tú puedas ser o lo puedas tener. No hay ventajas para acercarse al Señor y tener una relación con el Señor porque seas español o seas emigrante, porque seas rico o porque seas pobre, o porque seas hombre o porque seas mujer, o porque seas de familia cristiana y no de familia pagana. No, ante Dios no hay ningún tipo de esta diferencia. No tienes más fácil entrada al cielo porque tengas alguna de estas características. La pobreza no te acerca a Dios, la riqueza no te acerca a Dios. Las razas o la nacionalidad que tú puedas tener no te acerca más a Dios. El que seas hombre o el que seas mujer no te acerca, no te facilita el camino a Dios. No es por la apariencia externa en ninguna manera, sino por la imagen interior que tú puedas tener. Dios no ve lo que nosotros vemos, Dios no juzga lo que nosotros juzgamos, sino que entra en el corazón de cada uno. Delante de Dios no hay sexos, no hay estatus sociales, no hay razas de ninguna manera. No hay pastores con mayor estatus o facilidad, a diferencia de los llamados laicos. No hay un acercamiento porque tengas más o mayores riquezas de experiencia en tu vida o que seas y tengas una vida sencilla y simple. No es el de pobre experiencia, no es el de rica experiencia. No hay ninguna otra cosa que nosotros podamos nombrar, que tú puedas nombrar, que te va a facilitar el ser parte de la familia de Dios o estar más cerca. No hay diferencias. Nosotros las seguiremos viendo. Por supuesto que Dios no ha quitado las personalidades y las características de cada uno. Gloria sea al Señor porque nosotros somos diferentes y tenemos diferentes capacidades y tenemos diferentes características y tenemos diferentes dones que también el Señor reparte como Él quiere y le conviene. Somos distintos en muchísimas maneras, pero cuando estamos en su presencia todos somos iguales. Y se han perdido la diferencia. Ya no somos una de otra forma distinta a los otros. ¿No es esto extraordinario? Constantemente hemos escuchado, y espero que no se repita en medio de vosotros, porque es un gran error y problemático, cuando nos acercamos a nuestros hijos y les preguntamos, ¿a quién quieres más, a papá o a mamá? O lo que pueda ser también lo contrario. ¿A qué hijos tú quieres más? O con cuál tú tienes mejor cercanía. Pero se da. Es cierto, en nuestra propia experiencia podemos ver estos conflictos de acercamiento por sexo, por situaciones y circunstancias. Delante de Dios, no. Mirad, lo que nos está diciendo Pablo es, no importa de dónde has venido, y no importa tus circunstancias, no importa si eres parte de aquella tradición poderosa que era el pueblo judío con todos los privilegios que tenía el Antiguo Testamento o ya vengas de las más horribles situaciones paganas que se pudieran dar en aquella época del Imperio Romano o del griego. No importa de dónde vengas, no importa cuál sea tu circunstancia, delante de Dios eres su hijo. Y aun cuando pudiéramos ver en el Antiguo Testamento la posición de hombres como sacerdotes y como reyes y como profetas, delante de Dios ya no hay esto, sino que todos somos iguales, hombres y mujeres, porque Él no hace diferencia. Y aun cuando tú pudieras ver que tu oficio te hacía de una manera especial y diferente y distinto ante los hombres, delante de Dios no es más grande el profeta que el hombre sencillo de la calle o de su campo. No hay diferencia delante de Dios. Y Dios te ama a ti porque ha decidido amarte como su hijo, hijo adoptado por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Pero nos dice una segunda cosa. No solamente es que ya no hay diferencia ante los ojos de Dios, sino que ahora todos nosotros somos como uno.
Ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¿Cómo lo podemos mirar esto? Es como si cada uno de nosotros hubiéramos entrado a formar parte de un solo cóctel en nuestro Señor Jesucristo. Entrados con Él por medio de la obra de la cruz, por medio de la redención, tú y yo y todos nosotros, todos sus hijos, hemos entrado a formar parte de uno. Dios no puede hacer la separación ahora entre unos y otros, porque en Cristo dice, somos uno. En ningún lugar de las Escrituras se nos dice que el Señor busque individualismos. El que podamos trabajar o obrar o crecer por nosotros mismos y por nuestra cuenta. Él ha provisto, por ejemplo, grandes dones y ha provisto pastores y maestros, a los profetas, a los apóstoles, para edificarnos todos juntos. No es para que uno crezca y los otros mengüen, sino que todos ahora el Señor nos mira como uno. Tenemos que trabajar y tenemos que obrar, tenemos que pensar como uno. Uno solo con todos los creyentes de toda la historia y en todas las circunstancias. Uno hoy y ahora. Es nuestra historia y es nuestra identificación. Pensar en los hombres y mujeres del Antiguo Testamento, pensar en los hombres y mujeres en el tiempo del Señor Jesús, pensar en toda la historia de la Iglesia, en las grandes bendiciones o avivamientos o despertares que se han dado en la antigüedad, en los hombres que han sufrido o mujeres que han ido a prisión por causa de su fe y nosotros somos uno con ellos. La gran bendición y los privilegios que disfrutaron nuestros hermanos en el pasado son unos con nosotros. El gran sufrimiento y las terribles experiencias que ellos pasaron son uno con nosotros. Una sola historia, un solo pueblo, somos uno y compartimos toda esa gran bendición. De alguna manera nosotros lo tenemos con las raíces de nuestra familia. Si algunos de vosotros habéis indagado en vuestro árbol genealógico y podéis ver de dónde venís y toda la experiencia, y algunos vienen con un poquito de orgullo de decir, yo vengo de familia noble porque tengo tal apellido, o yo vengo de tal lugar. A veces es un poco más triste. Había por ahí una información que venía en internet sobre algunos que le preguntaban acerca de su raza. Y algunos decían, no, pues yo es que aborrezco a los judíos por lo que están haciendo. Y habían investigado y decían, pues mira, tú resulta que tienes orígenes judíos. Podéis ver la cara que le podía quedar a aquel hombre. Por todo lo contrario, a veces se veían en situaciones muy difíciles y pronto decían, no, pero tú vienes de una familia noble y respetable en el pasado. Pues eso sois vosotros, hermanos. Eso somos nosotros. Nosotros no hemos aparecido como un brote espontáneo en medio de la historia. Somos parte de un solo pueblo, somos parte de uno solo. Todos los creyentes de toda la historia, redimidos por el Señor Jesucristo, formamos uno. Nos identificamos con ellos y ellos con nosotros. Las cosas que ellos experimentaron y las cosas que se escribieron en el pasado, se escribieron para nosotros. Tenemos toda esta historia que es nuestra historia. Cuando leáis el Antiguo Testamento, cuando leáis el Nuevo Testamento o cuando indaguéis en la historia de la Iglesia, es vuestra historia, es vuestra familia, sois unos, os identificáis con Él. Pero no solamente es el hoy y el ahora, es el aquí. Es y con todos nuestros hermanos en todos los lugares, de cualquier lugar. Las cosas que el Señor está haciendo de bendiciones en otras partes del mundo son nuestras cosas. El sufrimiento que nuestros hermanos están experimentando, y a veces terribles sufrimientos en algunas partes del mundo, es nuestro sufrimiento. Cuando ellos se alegran, nosotros nos alegramos. Cuando ellos sufren, nosotros sufrimos porque es nuestra familia. Hemos estado diciendo antes de cuando recordamos a algunos de nuestras familias que están con una enfermedad o que están con un conflicto o que están con algún problema serio y nosotros lo sufrimos aun cuando el océano nos separe. Pero esto es lo que estamos diciendo aquí. Ahora en Cristo Jesús somos uno. Lo que ellos tienen o a lo que ellos les falta es lo nuestro. Somos una sola familia y nos identificamos. ¿Podéis imaginar la gran bendición que es para nosotros que podamos viajar a cualquier parte del mundo y tener hermanos, tener familia, tener casa? La gran sorpresa para nosotros cuando hemos estado estas vacaciones, entrar en una iglesia que no teníamos conocimiento y de pronto encontrarnos con hermanos que han estado en medio de nosotros.
o de hermanos que han oído de nosotros en otros lugares. No es porque la iglesia en sí sea un mundo pequeño, insignificante, sino que somos de la misma familia. Es que tenemos el mismo Señor, tenemos la misma herencia, la misma esperanza, el mismo futuro. Somos todos uno. Esto es lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pablo. Ya no hay diferencias delante del Señor. Todos somos uno. Pero fijaros que además nos dice de quién somos y a quién pertenecemos. Versículo 29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Creo que otra de las grandes bendiciones que tenemos que pensar y meditar y disfrutar, eso de rescatar del cajón de los recuerdos y hacerlo otra vez nuestro, esas joyas que una vez más nos tenemos que poner, que ya estaban olvidadas, es recordar a quién pertenecemos, de quién somos. Y Pablo está diciendo, bueno, por el hecho mismo de que vosotros habéis creído en Cristo Jesús, ahora que estáis bautizados o revestidos de Cristo Jesús, ahora también, por tanto, pertenecéis al Señor Jesucristo. No es tanto es que Cristo nos pertenezca, como si hubiéramos hecho de Jesús nuestro. Podremos hacerlo. Es decir, cuando hablamos de que la Escritura habla de Cristo y nosotros tomamos este Cristo bíblico, no el Cristo de la tradición, no el Cristo del folclore, no el Cristo inventado, sino el Cristo bíblico y lo hacemos nuestro y lo defendemos. Pero esto es simplemente una estrategia de apologética. Lo que está diciendo aquí es que tú y yo pertenecemos al Señor Jesucristo, y cuando hablamos de pertenecer es que Él nos toma, es que Él nos tiene. Somos de Cristo. Es un sentido de pertenencia, de identidad, de familia. No protegemos a nuestra familia porque nosotros hacemos el esfuerzo de hacerlo, que debemos de hacerlo. Somos parte de la familia porque Él ha hecho el esfuerzo y nos mantiene. Estamos en sus manos. Mirad, no podéis soltar, no podéis escapar. No porque vuestra mano sude y se debilite y se escurra y se aparte del Señor, sino que es el Señor el que los tiene. Pertenecéis a Él. Y esto es lo que nosotros tendríamos que buscar constantemente. ¿En las manos de quién estás? No te preocupes ante las circunstancias. Esfuérzate, sé valiente. Aumenta tu fe, aumenta tu relación con el Señor, crece en el conocimiento de las Escrituras, pero aparte de todo eso, en medio de todos los conflictos, recuerda que estás en las manos del Señor y que le perteneces. Y nadie los apartará de los que son míos, dice el Señor, porque me los has dado y yo no perderé ninguno. Qué gozo y qué privilegio. Si dependiera de nosotros el ser parte de la familia de Dios, en cualquier momento daríamos un patinazo y nos estrellaríamos en las circunstancias de este mundo y volveríamos otra vez a caer en las manos del diablo. Pero es que no es así. No es así. En el momento mismo que hemos entrado a formar parte de la familia de Dios, la gran verdad es que Dios nos mantiene por medio de su Hijo. Y en cuarto lugar, nos dice aquí que nos ha hecho herederos. Herederos según la promesa. Y herederos de una gran herencia. Y es amplia en la riqueza y en las bendiciones que se nos muestran. Bendiciones espirituales aquí, como las que estamos hablando. Te levantas cada mañana y te das cuenta, analizas. Uy, cuántos conflictos, cuánta debilidad en nosotros, cuánto polvo aquí, cuánto polvo allá, pero soy hijo de Dios. Eso es lo que tendríamos que pensar. Y nos levantamos con esa gran bendición de tener las Escrituras. Sabemos que nos cuesta muchas veces, pero abrimos las Escrituras y leemos las grandes verdades y cogemos algunos de esos versículos y los clavamos en nuestra memoria y podemos caminar a lo largo del día o de la semana pensando en ese versículo que es como nuestra fortaleza. Son las grandes bendiciones espirituales. Y cuando estamos más desesperados escuchamos a alguien que nos llama por teléfono, que es mi hermano en la fe y que me consuela y que me fortalece. O cuando vemos que no tenemos nada que hacer, de pronto el Señor nos da la oportunidad de que mis palabras sean medicina para otro hermano. Bendiciones constantes tenemos a lo largo de nuestra vida. Tenemos conflictos, pero tenemos salida con los conflictos. Somos probados, pero tenemos salida para las pruebas. Pero no solamente son estas bendiciones espirituales que ya puedes estar disfrutando, sino son bendiciones allí también. Bendiciones que van a venir más adelante.
bendiciones materiales que nosotros tenemos. El Señor ha dicho, yo voy a proveer para ti, confía en el Señor y no te faltará. Pero es que además de esto, cuando esta vida se acabe, que es un mero paso pasajero, tenemos una riqueza incorrompible en los cielos. La herencia no es únicamente que vamos a mejorar de tienda en este desierto. No es que vamos a encontrar un mejor oasis con más sombra o más agua. No, las grandes promesas es que estamos de paso, que la gran herencia está en los cielos y está segura. Eso es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo. Tenéis ahora como hijos de Dios, no como criaturas, que Él os va a cuidar porque sois suyos, sino como hijos suyos, que estáis en las manos de su Hijo Jesucristo. Y la gran bendición de estar en su presencia por toda la eternidad. Por tanto, ¿qué nos enseñan estos versículos o este pasaje, estos pocos versículos que hemos leído? Pues, primero, que lo que has alcanzado es por gracia. O sea, si eres hijo de Dios, es por gracia. No lo puedes demandar, no lo puedes exigir, solamente lo puedes esperar, si has puesto tu confianza en el Señor Jesucristo. Segundo lugar, lo que has alcanzado y lo que ahora tienes es siempre mucho más de lo que puedas calcular. Podrás hacer unos grandes cálculos de lo que significa ser ahora hijo de Dios. Y podrás buscar muchísimos versículos de las grandes verdades que significa ser hijos del Dios Altísimo. Grandes verdades. Y cuando hayas pasado toda tu vida buscando los grandes privilegios de ser hijo de Dios, no habrás terminado. Y aun cuando tus ojos y tu entendimiento se amplíen inmensamente, nunca podrás llegar a entender lo que significa ser hijo de Dios y de su propia naturaleza espiritual. Es un gran reto. Levantarte cada día y decir, ¿qué más puedo ponerme? ¿Qué más puedo vestirme ahora por ser quien soy, hijo de Dios? ¿Qué más cosas yo puedo disfrutar en mi vida, en mi intimidad y con respecto a todos los demás? Pero habiendo pensado en estas dos conclusiones, que lo hemos alcanzado por gracia, por medio de la fe y no por obras, y que lo que podamos calcular y medir no tiene medida, porque Dios obra sin medida, también tienes que pensar, en tercer lugar, que lo que has alcanzado es para tu bendición personal, pero también te trae una inmensa responsabilidad. Tienes que disfrutar de estas bendiciones. Disfruta cada día, cada instante de que eres hijo de Dios. Dios y Señor, ¿cómo no me vas a dar todas las cosas si se las das a las criaturas y yo soy tu hijo? Qué manera de empezar las oraciones. Qué manera de encontrar descanso cuando estamos agotados. Pero recuerda que entre todas estas bendiciones también tienes la responsabilidad de salir a la calle, de salir al mundo, recordando de quién eres y a quién perteneces. Tienes la responsabilidad, no solamente con respecto a Dios, sino con respecto a tus semejantes y con respecto a tus hermanos. Tus hermanos son muy distintos, pero ya no hay diferencia. No puedes escoger. Son tus hermanos en Cristo Jesús. Son también hijos de Dios. Y si Dios los ama como hijos, ¿cómo no los vas a amar tú? Tenemos una gran tarea, pero yo no quiero centrarme en las responsabilidades que tienes de meditar a quién perteneces y a quién glorificas, sino que te goces en esta salvación, que no solamente nos ha traído perdón de pecados, sino que nos ha traído a formar parte de la mejor familia, porque no podemos pensar tener un mejor Padre. Amén. Amén.